estructura de pensamiento de Cieza. Presento al doctor Santiago Martínez Pérez, que es catedrático de Anatomía y Embriología del Hospital Miguel Hernández de Alicante y un experto en la materia de las neurociencias y tiene muchas publicaciones y bueno, sabe mucho del tema. Así que yo no lo voy a enrollar nada más, que lo voy a dejar a él, que es el que tiene que decir. Y bueno, vamos a aprender. Pues nada, muchas gracias y es un placer estar aquí. Es mi primera charla, siempre participo todos los años en estas jornadas de educación para el siglo XXI, una mirada sobre las artes y las ciencias, sobre las ciencias y las artes, da igual como lo digamos. Y este año, cada año hablo de un tema sobre el cerebro. Ahora les contextualicé un poco por qué hablo del cerebro. Y este año elegí un tema, estaba preparando un tema que era cómo el cerebro interpreta el tiempo, pero me salía por todos los lados la memoria, el tiempo, el concepto de lo que somos y cómo vemos la vida transcurrir y claro, se te ocurre que lo más importante para lo que es el conocimiento o la conciencia de cómo transcurre la vida es que seamos nosotros. Y todos sabemos que hay una enfermedad muy prevalente, que más o menos estamos abocados a ella si queremos ser eternos, y eso es una pregunta que podemos plantearnos, y es la demencia. ¿Hasta qué punto el cerebro va abocado necesariamente a la demencia? Y por qué, sobre todo, tenemos personas que con una edad en la que otra gente no se demencia, otras personas no se demencian, o la mayor parte de la población no se demencia, no tiene esto que llamamos demencia, que si yo preguntase qué es demencia, cada uno tendríamos un concepto distinto. Ahora intentaremos definir lo que es demencia y lo que no es demencia. Así es que me decidí por este tema. Vamos a ver por qué este cerebro que hemos ido construyendo durante las conferencias que he ido dando estos años, y les digo, la primera se llamaba ¿por qué somos tan tontos con un cerebro tan listo? Pues la siguiente va a ser, la siguiente pregunta que me he hecho este año es ¿por qué este cerebro tan listo se demencia? ¿Por qué? ¿Y qué entendemos por demencia? ¿Y cómo la vemos? ¿Qué temores podemos tener? Y saber que cuanto más conozcamos sobre el tema, pues mejor haremos algo que es lo que nos frustra, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos demencia, ¿verdad? Que yo sepa. Bueno, estamos en el camino, eso es verdad pero aparentemente no tenemos demencia, pero tenemos que tomar decisiones con respecto a la demencia, de forma directa o indirecta, de forma del temor personal o de forma de cómo manejar a una persona que tenemos cerca o que está dentro del ámbito de nuestros conocidos, que tiene demencia y que parece que tenemos que tomar decisiones con respecto a ella. Y lo que nos da miedo a todos es qué es lo que siente, qué es lo que hay detrás de un cerebro que aparentemente no está conectado, no está con nosotros, pero está ahí físicamente. Qué es lo que piensa, si es que piensa, qué es lo que siente, si es que siente, hasta qué punto es partícipe de su vida o no. Vamos a intentar ver lo que se pueda ver. Yo creo que al final tendremos más dudas que certezas, pero la ciencia es un poco así. Pero sí que abre ventanas a reflexiones. Y yo creo que lo importante es luego acabar con una reflexión con respecto a lo que hoy llamaremos demencia. Yo vengo a hablar de demencia porque yo trabajo en el Instituto de Neurociencias. Estaría bien si yo tuviese menos luz aquí, no sé si eso se puede conseguir, si no, lo hacemos así, no da igual. Trabajo en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro dedicado a explorar, a conocer cómo funciona el cerebro. Es un instituto de investigación científica de la Universidad y del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y este es el título que usé la primera temporada, porque somos tan tontos como un cerebro tan listo. Y en el instituto nos dedicamos a estudiar esto, cómo funciona el cerebro. ¿Por qué queremos saber cómo funciona el cerebro? Pues porque queremos mejorarlo. El cerebro normal, cuanto mejor funcione, aparentemente nos hará más felices, y también cuando funciona mal podremos intentar hacer que funcione mejor.
Pero lo importante de lo que partimos es que todos tenemos un cerebro humano. Ninguno de los que tenemos aquí tenemos un cerebro de otra especie, ninguno, bueno, salvo que haya aquí un alienígena transformado en humano, pero todos tenemos un cerebro parecido porque tenemos genes humanos y durante la vida embrionaria construimos un cerebro parecido. Y es tan parecido como que este cerebro que funciona en todos nos hace interpretar el mundo de una forma más o menos parecida. Todos vemos los colores y los entendemos, y cuando nos hablamos nos entendemos unos a otros. Tanto es así, tan parecido es nuestro cerebro funcionando, que tenemos lo que se llama empatía. Nos podemos poner en el lugar del otro. Por lo tanto, sí que cada uno tenemos un matiz de las cosas, sí que cada uno podemos ver pequeñas diferencias entre las cosas, pero al final todos tenemos un órgano que es muy parecido, que es el cerebro humano. Y además, el cerebro humano, sabemos que lo importante es que se basa en un término muy básico, que es actividad. Lo más importante para el cerebro humano no es solo lo más importante, es lo que hace, es estar activo. No es un órgano pasivo, no es como el hígado, que cuando yo estoy haciendo la digestión o determinadas cosas funciona más, y cuando estoy haciendo otras funciona menos, incluso podría pararlo, cuando no haya procesos de digestión en los que el hígado influye. El riñón está filtrando orina, pero cuando deja de filtrar, pues tampoco pasa nada. Cuando hace falta, vuelve a filtrar. El cerebro no puede parar. El cerebro, si para, nos morimos. No hay ninguna actividad que concibamos como vida en los animales en los que el cerebro no esté funcionando. Incluso en los sueños, incluso en los casos hemos visto ahora con nuevas técnicas, que en los casos de coma, en los que el paciente está prácticamente inmóvil, que no se comunica, que no puede, sabemos que algo en el cerebro sigue estando funcionando. De hecho, cuando ahora hacemos trasplantes de órganos, el donante se define muerte cerebral durante una serie de horas, con una serie de criterios para estar seguro que ese cerebro no funciona. Y cuando el cerebro no funciona más de 2 minutos, ya hay daños irreversibles que probablemente nunca se puedan volver a recuperar. ¿Algo ha pasado? Sí. Se ha producido un problema, eso está bien. Pues vamos a empezar de nuevo. Por lo tanto, estábamos viendo que el cerebro es actividad. Y además, hay algo que, como es actividad y es dinámico, no pasa nada, podría incluso hacerlo sin esto. ¿Tienen un cerebro? No tienen cerebro. Somos nosotros los que nos creemos que tenemos más del que tenemos. No pasa nada. Tengo otro programa. A ver si este programa es más estable. Seguro que sí. Como es actividad, podemos hacer que la actividad sea positiva o que la actividad sea negativa. Es decir, si mi cerebro funciona, está activo, si yo hago actividades que son positivas para el cerebro, lo tengo activo en el sentido positivo del término, el cerebro mejora. Pero también puede ocurrir que si no lo tengo activo, si no le doy la actividad que necesita, empeora. Es lo que se llama plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral es lo que nos va a permitir mantener, aprender, cambiar, tener nuevas capacidades. Cuando lo hacemos bien, el cerebro puede mejorar, siempre puede mejorar. Y siempre puede mejorar a cualquier edad. No hay ninguna edad que digamos, ya no puedo ser mejor, siempre puedo ser mejor. Y eso es la parte positiva de la plasticidad cerebral. Pero ya les digo, si es plástico para los dos sentidos. Si lo hago mal, lo voy a empeorar. Y como el cerebro es actividad, por lo tanto, actividad bueno, inactividad malo. Y les pongo un claro ejemplo de lo que no es actividad. Si yo me pongo a ver
un canal que todos tienen ahora en mente y veo en ese canal en mente los programas que ponen de forma mayoritaria, pues eso no es una actividad, por lo tanto estoy inactivando el cerebro y estoy empeorando las cosas. Esto tiene muchas consecuencias porque podemos decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para mi cerebro? ¿Cómo puedo combatir que mi cerebro empeore? ¿Cómo puedo combatir que el cerebro vaya indefectiblemente hacia una demencia? Pues teniéndolo activo. Eso ya es uno de los mensajes más importantes que les voy a dar. Es decir, el cerebro tiene que estar activo. Tiene que estar activo para evitar esto que conocemos demencia. Vamos a definir, como vamos a hablar mucho de demencia, vamos a ver lo que es demencia. Y según sabemos, la demencia es un término que se utiliza para describir un grupo de síntomas, es decir, de cosas que nos pasan, que afecta a la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. Y esa afectación es suficientemente grave como para que nos interfiera en la vida normal. Pero todo, no solo la memoria, no solo las habilidades emocionales, no solo las habilidades sociales, todo está dentro del concepto de demencia, ¿vale? Aunque, como dice abajo, es una enfermedad que puede tener múltiples causas y aunque generalmente lo referimos a pérdida de memoria, realmente se puede perder la memoria sin tener demencia. Hay muchas pérdidas de memoria que no están asociadas a demencia. Les voy a poner ejemplos. Todos tenemos pérdidas de memoria. Es muy normal que a partir de los 50 años tengamos lo que se llama anomia. No nos acordamos de los nombres. Y dices, pero ¿por qué no me acuerdo del nombre? Si es alguien que lo tengo todos los días ahí, ¿cómo se me puede olvidar el nombre? Eso es normal, eso no es demencia. Ni siquiera es síntoma de que va a haber demencia. Eso es algo que es bastante frecuente en el ser humano por las características que tienen los nombres. ¿Vale? Pero lo primero que se nota en las personas que pueden empezar a tener la demencia es una pérdida de memoria. No solo de nombres, sino en general de todos los procesos de memoria. Y el hecho, como les digo, el hecho de perder la memoria no significa que vamos a tener una demencia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo voy a definir que una persona con una serie... ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa persona para que yo diga que tiene una demencia? Tiene dos tipos de cambios. Cambios cognitivos, de su capacidad de entender el mundo, que es lo que conocemos como cognición, y cambios psicológicos, que es decir, cómo interpretan las cosas, cómo se enfrenta a su día a día desde el punto de vista de su carácter. Los cambios cognitivos es que nos damos cuenta de que una persona que tenía una serie de capacidades mentales, una forma de interpretar el mundo real, una forma de interpretar el mundo que se ajustaba a los parámetros de los demás, que sabía estar en su sitio, que sabía comportarse en cada momento como había que comportarse, deja de tener esas capacidades. Y a veces es sutil. Es una cosa sutil, claro, si yo les doy ejemplos de cosas sutiles, todos van a decir, van a tener alguno de los síntomas que les voy a decir, pero no van a ser demencias. Por ejemplo, alguien que le gusta leer el periódico, le gusta ver las noticias, es capaz de entender las noticias y de momento siente apatía, ya no le gusta leer el periódico, ya no le gusta ver las noticias. Eso es uno de los síntomas. Pero el primero de todos, ese es cuando ya nos damos cuenta que está cambiando su carácter, sus hábitos y sobre todo aquellos hábitos que están relacionados con actividad mental. Los está disminuyendo, los está bajando. Él parece que es la misma persona o ella, pero algo está cambiando y es en esos hábitos que sabemos que le gustaban, dejan de gustarles. Pero si yo le hago más preguntas, que es como realmente exploramos las cosas, lo primero que se pierde es las emociones, el barniz emocional de las cosas. Y dentro de ese barniz emocional, eso es la base para la motivación. Nosotros nos movemos, lo que hacemos en la vida está motivado por algo. Nuestra conducta está diseñada porque queremos algo, ¿verdad? Y eso está guiado y está llevado al plano de la conducta gracias a lo que conocemos como ilusión. Nosotros hacemos cosas porque tenemos ilusiones por hacerlas, porque queremos obtener algo, porque queremos obtener un fruto, porque vemos que después de ese esfuerzo de hacer algo, después de esa conducta vamos a obtener un placer, una recompensa. Eso es lo que se llama motivación y está guiada por la ilusión. Y eso es lo primero que pierden. No es que pierden las cosas que hacen
porque ya no se acuerdan o porque ya no, sino porque no tienen ilusión por hacerlas, porque el barniz emocional de las cosas se empieza a perder de forma muy clara, porque es uno de los fenómenos más sutiles de la actividad de lo que hace el cerebro. Todas las conexiones que ahora veremos que ocurren en el cerebro, todas las neuronas que se conectan unas con otras, lo que generan es un conjunto de actividad cerebral, y lo más sutil son las actividades mentales superiores, y dentro de las actividades mentales superiores está lo que conocemos como ilusión. ¿Qué es la ilusión? La predicción. El cerebro predice que si yo voy a hacer algo, voy a obtener una recompensa y me ilusiono por ese algo, ¿vale? Si yo no tengo esa escala de valores, esa capacidad de predecir cómo ocurren las cosas, cómo me voy a obtener una recompensa como consecuencia de un esfuerzo, no tengo ilusión, no tengo motivación y no tengo la conducta. No desarrollo la conducta adecuada. ¿Y por qué podemos predecir? Eso era una de las diapositivas de por qué somos tan tontos con un cerebro tan listo. Los animales, cuando aparece el sistema nervioso en la evolución, lo que va a ocurrir con los seres vivos que tienen sistema nervioso es que van a poder hacer algo que estoy haciendo yo ahora, que es desplazarme. Los seres vivos con sistema nervioso son los animales. Los seres vivos sin sistema nervioso son las plantas. ¿Qué hacen los animales que no hacen las plantas? Desplazarse. Las plantas no se desplazan. Pero para poder yo desplazarme, para poder yo caminar, ¿qué es lo que tengo que hacer antes? ¿Por qué yo camino y ahora mismo me paro y no sigo caminando? ¿Por qué? Porque me caigo. ¿Pero por qué sé que me caigo? Porque mi cerebro predice que si camino más me caigo. Así es que el cerebro es una máquina de la actividad dedicada a predecir. El cerebro nos da actividad, nos permite desplazarnos, pero antes nos permite predecir. Luego el cerebro, además de ser una máquina que necesita y que tiene actividad, lo que más hace es predecir. Y claro, predecir que esta noche voy a cenar y que voy a ver un rato el fútbol o Telecinco machacando mi cerebro, eso es fácil, ¿no? Pero eso no nos hace una motivación, porque a veces sí, venga, esta noche nos vamos a comprar unas cervezas, nos vamos a ver el fútbol. Es una motivación a corto plazo, pero el cerebro no está en eso. El cerebro está diseñando nuestro futuro. Y eso es lo que está haciendo. Eso es lo primero que se pierde. Cuando una persona empieza a perder actividad mental, empieza a perder circuitos, lo primero que se pierde es esa capacidad de motivarse, de ilusionarse con el futuro a medio y a largo plazo. Ya no le importa lo que va a pasar, ya su conducta es mucho más reducida. Y eso es uno de los primeros síntomas que te das cuenta cuando hablas con las personas al inicio de la demencia, o te cuentan de forma retrospectiva a una persona que ya tiene síntomas claros de demencia, que ha perdido la motivación del futuro, porque eso es muy sutil. Porque muchas veces hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos porque nuestro cerebro nos predice que eso nos va a dar una recompensa. Ustedes todos hemos tenido recuerdos del futuro. ¿Han tenido recuerdos del futuro? ¿Cómo que no? ¿Qué son los recuerdos del futuro? El déjà vu. Cuando alguien dice aquí he estado yo antes, esto lo he vivido antes, es algo que nuestro cerebro ha predicho. Ha predicho algo parecido. Y cuando se activan unos circuitos parecidos a los que se están activando ahora, lo recordamos porque ya lo hemos tenido, pero lo recordamos como un recuerdo. Lo vivenciamos como un recuerdo. Y eso es lo que se llama el déjà vu. Es un recuerdo del futuro. Por lo tanto, nuestro cerebro, de forma consciente y a veces de forma inconsciente, está haciendo predicciones. ¿Qué me puede pasar? Y está reaccionando a ello. Pues es una de las primeras formas, es uno de los primeros efectos de la parte cognitiva del cerebro que se pierde. Porque para tener un proceso cognitivo tenemos dos cosas, es lo que estamos vivenciando, nuestras experiencias, lo que está sintiendo ahora mismo nuestro cerebro, y a eso, que es lo que llamamos percepción, se le une otro nivel, que es lo que nosotros tenemos dentro, nuestra experiencia personal, y eso es lo que se llama cognición. Pues bien, la experiencia de lo superficial, lo que entiende el cerebro de lo que estamos viviendo, lo seguimos manteniendo en la demencia. Lo que le falta es lo que ponemos nosotros de dentro, que es nuestra experiencia vivencial. Y es lo que nos ayuda a entender el mundo, incluso a entendernos nosotros. Porque ¿ustedes creen que son la misma persona que la persona que tomó la comunión?
¿Cómo que no? Entonces tendríamos una esquizofrenia. Claro que son la misma persona. Claro que son la misma persona. Lo que pasa es que somos muy distintos, la hemos unido en el tiempo, estamos interpretando que somos lo que éramos cuando éramos. Y decimos, somos los mismos. No somos los mismos. El cerebro tiene las mismas neuronas, pero tiene circuitos completamente distintos. Nuestra vida se va adaptando a las nuevas circunstancias, nuestro cerebro va creciendo, vamos aprendiendo. Para aprender hay que olvidar. Y por supuesto el recuerdo no está almacenado en ningún sitio, simplemente es la activación de circuitos de forma nueva que nos hace evocar circuitos anteriores. Y ese cerebro nuevo, que tiene nuevos circuitos, que tiene nuevos patrones, simplemente es que tiene la capacidad de interpretar el mundo de forma coherente. Y eso es lo que llamamos experiencia. Y eso es lo que ponemos nosotros. Es lo típico que yo les digo, ¿qué es esto? Muchos de ustedes dirán, un triángulo. Pues no, son dos dedos puestos en dos ángulos. Lo hemos rellenado nosotros. ¿Vale? Eso es lo que nos permite la empatía. Nos ponemos en el lugar de otro, rellenamos lo que nos está diciendo del marco de lo que le pasa con nuestra experiencia y nos ponemos dentro. Ya les he dicho que como tenemos cerebros parecidos, nuestras experiencias nos permiten entenderlo todo de forma parecida. Ya tenemos los problemas cognitivos iniciales de lo que llamamos demencia, es la pérdida de la ilusión. ¿Pero hay pérdida de ilusión que no llamamos demencias? Claro. Póngame un ejemplo. La depresión, claro. A veces nuestro cerebro, nuestras expectativas de futuro, nuestra ilusión, lo que vemos del futuro es negro, lo vemos mal. No tenemos no tenemos asas, no tenemos ganchos en los que enganchar y vemos todo negro porque los problemas que se nos vienen los vemos irresolubles. Eso se llama depresión mayor y tiene unas causas biológicas que entendemos bastante bien. Lo único que hay que dar es darle esos argumentos, construir un mundo en el que pueda tener nuevas asas para proyectar su vida futura de forma positiva. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la depresión? Salir a la calle, bueno, eso es pasarlo bien, tener vida social, pero hay uno que es fundamental, que es el conocimiento, la inteligencia, la experiencia. Porque eso es lo que nos está dando argumentos para predecir que las cosas que nos van a pasar voy a tener herramientas personales para solventarlas. De hecho, un componente de la biología de la adolescencia es la búsqueda de experiencias. El adolescente tiene un aumento de los receptores de dopamina en su parte cerebral, en sus núcleos de la base, que le hace que se exponga a peligros de forma natural porque necesita experiencias. La adolescencia es una enfermedad neurodegenerativa, también lo he dicho muchas veces, porque pierden masa gris. Lo que pasa es que con buen pronóstico. Una demencia es el resultado de una enfermedad neurodegenerativa con mal pronóstico. La adolescencia es una enfermedad neurodegenerativa con buen pronóstico. Pero tiene que enfrentarse a experiencias porque necesita tener experiencias que las va guardando en el contexto de los circuitos de su cerebro que luego le van a servir para decir, no, esto lo solvento yo, esto me ha pasado ya y no fue tan grave. Y además tenemos las falacias que nos ayudan. Decimos, el tiempo siempre nos ayuda, ¿verdad? Hoy un problema parece que es un mundo y el año que viene diremos, madre mía, ¿cómo tuve yo? Qué mal estaba por esta tontería que al final se resolvió sola o se resolvió de otra manera. Es decir, esas son las partes cognitivas. Por lo tanto, la demencia empieza con la pérdida de la ilusión, con la pérdida de la motivación, de forma muy sutil. Y luego se va viendo reflejada en la pérdida de aquellos procesos mentales que van asociados a aumento de actividad mental, ¿vale? Y poco a poco se van haciendo cada vez más evidentes. Primero, tareas complejas dejan de poder hacerse, tareas mentales dejan de poder hacerse y poco a poco ya las tareas cotidianas, las tareas más fáciles de hacer. Y asociado a eso lo que nosotros vemos es que la persona empieza a tener, no es consciente de ella misma muchas veces, aunque nunca es lineal, a veces parece que pierde
unas capacidades y en algunos días parece que las recuperan. Pero la suma de todos esos pequeños saltitos, mejorías y empeoramientos va decididamente a un empeoramiento que según la persona irá en mayor o menor velocidad y en unas épocas con mayor o menor velocidad. Ahora iremos viendo poco a poco cómo podremos mejorar esto de alguna manera. Y luego los cambios psicológicos, pero estos cambios psicológicos hay que tenerlos muy cuidado porque a lo mejor decimos, es una depresión asociada a la demencia. No, a lo mejor no tiene demencia, lo que tiene es una depresión y dando un antidepresivo mejora. O puede tener ansiedad, pues un ansiolítico. Lo que pasa es que cuando haces el diagnóstico de demencia, muchas veces tienes que asociar fármacos que le ayuden a que esa demencia no tenga las anomalías asociadas. Por ejemplo, ¿cómo se cura, o sea, cómo se trata inicialmente una demencia? Con parches de psicoestimulantes, que hacen que haya más neurotransmisor que se llama acetilcolina. Pero a veces esos aumentos de psicoestimulantes, de acetilcolina, hacen que la persona tenga alucinaciones. Además, muy vivenciales, muy reales, muy angustiosas. Pues entonces hay que quitar los parches, hay que quitar ese tratamiento. O sea, el tratamiento de la demencia sabemos que existe, hay que darlo, pero hay que tener un control muy claro sobre él. Y eso es lo que, para empezar a ser críticos, no está haciendo bien la medicina actual. No está llevando un seguimiento suficientemente adecuado de la persona con demencia porque su demencia no es algo lineal que puedes decir, pues bien, va a ir empeorando de esta manera. No. Además, se va a ir demenciando y va a ir teniendo y siempre va a ser una persona feliz porque vive en su mundo. No. Porque existe algo que se pierde al final, que se mantiene de forma muy sutil, pero que está ahí, es la emoción. Y la emoción es lo que nos hace fundamentalmente humanos, ¿no? Las emociones son humanas, lo que pasa es que, como una persona que ya está en un grado puede estar en un grado muy elevado de poca actividad cerebral, no tiene sentimientos. ¿Saben la diferencia entre sentimientos y emociones? ¿Saben? La duración no. Las emociones las tenemos, son biológicas, están asociadas a cualquier cosa que hacemos, pero a la escala humana las convertimos en sentimientos, ¿vale? Es la parte cognitiva de las emociones. Por lo tanto, si no tienes capacidad cognitiva, pues no vas a tener sentimientos. Parece que los sentimientos es lo que expresamos, es lo que desarrollamos, es como la motivación, el resultado de las emociones. Y eso se pierde también. Pero que se hayan perdido los sentimientos no quiere decir que esa persona se haya quedado sin emociones, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo claro. Y luego ya pues sabemos que hay procesos mucho más. ¿Cuándo empieza una demencia? ¿Por qué aparece este proceso en una persona que ha sido activo, que tiene un cerebro activo, que tiene capacidad de hacer muchas cosas? ¿Cuándo y por qué empieza a perder esas capacidades? Pues miren, siempre he explicado la función cerebral como un árbol de Navidad. Siempre hemos hablado del desarrollo y decimos que el desarrollo, durante la vida embrionaria, se crean circuitos de conexiones entre neuronas. Ahora veremos algún ejemplo. Y eso es como vestir un árbol de lucecitas, como las lucecitas de los árboles de Navidad. Cuanto más circuitos creamos, más lucecitas le estamos poniendo al árbol. Y por lo tanto, sabemos que si yo pongo muchas lucecitas, puedo tener muchos patrones de luz. Imagínense un árbol que hemos puesto millones y millones de lucecitas, como hacen en el norte, saben que tienen no me acuerdo cómo se llama, Anomia. La capital está de Vigo, que quiere ser más brillante que Nueva York. Bien, pues mírense todo ese patrón de lucecitas, esa cantidad inmensa de lucecitas, la cantidad de patrones de encendido y apagado, secuencial, flaseante, incremental, que pueden crear. Pues bien, cada uno de esos patrones infinitos, desde el punto de vista simple, puede ser una actividad mental. Por lo tanto, yo tengo un patrón y eso es una actividad mental. Otro patrón, otra actividad mental. Dos actividades mentales que se combinan, pues dos patrones que se combinan. Pues la demencia es que se van muriendo neuronas. A lo largo de toda nuestra vida se van muriendo neuronas. Y eso es indefectible. Podemos hacer que se mueran más, que se mueran menos.
Ya sepan ustedes que cuando aprietan el botón y pongan el 5, empiezan a ponerse neuronas. Es no tener actividad. Porque todo decimos que vemos las cosas, la televisión la vemos para que nos haga compañía, ¿verdad? Estoy en casa sola o solo y me pongo la tele para que me haga compañía. ¿Qué has hecho mal en el mundo para que te tenga que hacer compañía la tele? Vamos, qué triste, ¿no? Eso sí que es deprimente, que te tenga que hacer compañía la tele. O es que me relaja. Claro, te relaja la nada, la inactividad, porque lo que tú ves ahí es nada. Ni siquiera tiene una emoción, ni siquiera te crea una estructura, ni siquiera te crea una expectativa de que ocurran cosas, porque te las están poniendo todas planas. Y ya está, entonces, pues eso no es actividad. Eso es lo que hace que neuronas mueran, no es eso solo. Si yo vivo en una ciudad que está con polución, esa polución se puede acumular en las neuronas. Si yo tengo problemas, fumo y tengo alteración en mis arterias, voy a hacer que mi cerebro tenga menos oxígeno y vaya teniendo lo que se llama una pérdida de pequeños microictus, microinfartos, que hagan que las neuronas se mueran. Al final lo que está ocurriendo es que las lucecitas del árbol se están perdiendo. ¿Y qué lleva asociado eso? A que los patrones sean más simples o pierda patrones. Eso es la demencia. Voy perdiendo patrones de actividad del cerebro y voy perdiendo capacidad mental. Voy perdiendo actividad. Las proteínas y las hago, las elimino y vuelvo a poner estoy reformando el comedor, pues voy acumulando los ladrillos que estoy quitando, es como que haces obra y te estás quedando con todos los elementos que la obra genera. Claro, eso hace que la célula acumule basura y esa basura hace que no funcione el asunto. Esto es lo que teníamos. Aquí esto, claro, es que ahora va a pasar una cosa, porque yo lo que había reformado es el otro. Vamos a darle otra oportunidad. A ver. Entonces es eso, esa célula, esa neurona que tiene todos esos problemas se va a morir. Entonces se va a ir muriendo de forma progresiva. Entonces es lo que se llaman las demencias progresivas. Y estas son lo que vamos a llamar demencias progresivas, es en las que se mueren más neuronas de las que se deberían morir en circunstancias normales. Porque ya les he dicho que todos se nos mueren neuronas. No creamos más neuronas. A partir de los 8 o 9 años no creamos ninguna neurona nueva. Siempre no hay más neuronas que las que tenemos cuando acabamos de tener 8 o 9 años, ¿vale? Entonces, cuando matamos neuronas, las perdemos. Las que quedan se tienen que adaptar y a ser mejores para recuperar la función de que hacían las que se van. Normalmente tenemos muchas, porque hay incluso procesos que se llaman microcefalias en que se mueren muchas neuronas y la persona no tiene demencia. Es decir, y algo muy ejemplarizante de que el tamaño o el número de neuronas no es tan importante es que las mujeres tienen el cerebro más pequeño que los hombres, como 300 gramos, 350 gramos más pequeño. Y todos sabemos que funcionan mejor. O sea que el cerebro es el único órgano en el que el tamaño no importa, me engaño. Todos los demás importan. Pero el cerebro parece que no está. Entonces, las demencias progresivas, una vez que sabemos que una persona puede estar en demencia, ya sabemos que va a ser progresiva, excepto las personas que tienen una demencia de tipo traumático. Hay gente que tiene un accidente y se ha perdido masa encefálica o tiene una infección muy grave, se puede quedar demente de forma total, de forma aguda. La más conocida es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tiene unos parámetros anatomopatológicos muy claros. Lo que pasa, miren, cuando Alzheimer, fue un médico alemán, describió la enfermedad, describió en gente joven. Les puedo asegurar que yo la primera vez que vi un enfermo con enfermedad de Alzheimer, estaba haciendo la especialidad en Francia y vi a una persona de 50 años. Tenía enfermedad de Alzheimer, tenía una demencia tremenda a una persona de 50 años. Y eso es lo que yo conocía como enfermedad de Alzheimer. Demencias con más de 65, 70 años hablábamos de demencias seniles. ¿Se acuerdan? De demencias seniles y de enfermedad de Alzheimer no la conocía nadie.
Lo que pasa es que se ha visto que en muchas demencias seniles los parámetros que dijo Alzheimer, que veían en los enfermos con Alzheimer, en demencias jóvenes, se ven también en las demencias seniles. Entonces se extendió el concepto de enfermedad de Alzheimer porque sí que tiene unas características específicas, que ahora les pondré en una diapositiva. Y eso llamamos enfermedad de Alzheimer. Es una demencia progresiva a cualquier edad que va asociada a una pérdida específica de neuronas con, ya les digo, unas mutaciones genéticas específicas que se pueden ver en algunas personas, pero la mayoría tampoco se ven, pero sí que se ven unos signos patológicos en sus cerebros muy característicos. Y así llamamos enfermedad de Alzheimer. La mayor parte de las veces no sabemos la causa, pero les puedo asegurar que antes de los 60 años puede haber una tendencia familiar, antes de 60 a 65 años. Es decir, en las familias donde hay Alzheimer en personas jóvenes, hasta los 65 años, puede haber una mutación o una vulnerabilidad familiar. A partir de los 65 años, no. Lo más normal es que no haya ninguna alteración familiar y por lo tanto no podemos predecir que es el Alzheimer familiar. No hay Alzheimer familiar, son casos esporádicos. Eso es lo que conocemos como enfermedad de Alzheimer. Ya le he dicho que lo mayor, hacemos un diagnóstico clínico y ahí nos quedamos. Sabemos que más o menos la evolución, imaginamos cómo está su cerebro, hacemos una serie de analíticas en su líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está por dentro del cerebro, y podemos demostrar clínicamente que es clínica y anatomopatológica, vamos, con pruebas diagnósticas que tiene una enfermedad de Alzheimer. Ahí pongo algunas de las proteínas que están acumuladas. Normalmente se produce una alteración de una sustancia que es basura, que se llama beta-amiloide, se corta mal y se acumula en el cerebro y produce lo que se llama depósitos de beta-amiloide y depósitos de microfibrillas, que es otra proteína que se llama tau. Pero es sorprendente que decimos, pues si tiene depósitos de beta-amiloide y tiene microfibrillas de tau, es una enfermedad de Alzheimer. Pues hay muchas personas que no tienen demencia, que no tienen demencia de Alzheimer y que tienen depósitos de beta-amiloide y tienen depósitos de fibrillas en su cerebro. Es decir, no es absolutamente necesario que si tienes esos depósitos tengas demencia. Lo que sí es que la mayor parte que tiene demencia de Alzheimer tiene esos depósitos. La más frecuente, en lo que vemos en personas mayores, es lo que se llama la demencia vascular. Eso es lo que llamábamos antes demencia senil. Hemos tenido problemas, antes se veía más, pero ahora se ve también frecuentemente. A lo largo de nuestra vida, nuestros vasos finos se van haciendo pequeñitos, se van obstruyendo, los vasos más finos están en la corteza cerebral y la corteza cerebral se va quedando sin oxígeno poquito a poquito, y es lo que se llama imagen de lacunar en las resonancias, que se ven pequeños agujeritos más o menos grises, menos llenos de parénquima cerebral, y eso le llamamos la demencia lacunar. Suele darse sobre todo en personas mayores y sobre todo también en personas que han tenido problemas arteriales y problemas de infartos, de embolias. Las otras dos son menos frecuentes. La demencia de cuerpos de Lewy es muy parecida al Alzheimer, simplemente es que en vez de tener unos depósitos fuera de las neuronas, los tienen dentro y se llaman cuerpos de Lewy. No es tan frecuente. La más frecuente después del Alzheimer, desde el punto de vista anatomopatológico, es lo que se llama la demencia frontotemporal, que es muy parecida desde el punto de vista de la fisiopatología, y el origen es muy parecido a otra enfermedad que le sonará, que es la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica afecta al sistema motor, pero una forma de esclerosis lateral amiotrófica es lo que se llama demencia frontotemporal. Esta demencia frontotemporal, lo que se ve es que lo primero que se pierde fundamentalmente es la motivación, y cambia la personalidad mucho. Cambia mucho porque donde está diseñada nuestra personalidad es en el lóbulo frontal, y es donde más se aprecia la pérdida de neuronas, que es donde es la consecuencia, como les he dicho, de la muerte de las neuronas. Por lo tanto, ya hemos visto, vuelvo a poner esta diapositiva, la basura se acumula en las neuronas y esa basura hace que las neuronas se mueran, y a veces se acumula fuera del cerebro en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que viene ahora. La enfermedad de Alzheimer, miren, si yo veo aquí a la izquierda dos cerebros, un cerebro normal, aquí, y yo lo corto,
veo cómo está la sustancia blanca y la sustancia gris alrededor. Esto es lo que sería un cerebro normal, que no tiene demencia, de una persona mayor. Como será el cerebro de cualquiera de ustedes que está aquí sentado consciente. Si yo viese a una persona con demencia, lo que nos damos cuenta, miren aquí cómo se ven los surcos y las circunvoluciones, que son las arrugas, están muy pegadas. Aquí hay hueco. Eso es lo que se llama atrofia cerebral. El cerebro está atrofiado, que se ve claramente aquí. Los huecos están más amplios, estos son los ventrículos, están dilatados porque ha habido una pérdida de masa cerebral. ¿Ven aquí? Esto es la sustancia blanca, las neuronas, miren cómo está atrofiada ahí. Hemos perdido tantas bombillas, hemos perdido tantos circuitos que ya nuestro árbol se ha quedado prácticamente sin bombillas. Aquí hay una atrofia cerebral que está asociada a una enfermedad de Alzheimer. Si yo viese las neuronas, estas serían las neuronas normales, pero esta neurona normal, en un caso de un Alzheimer familiar, en que tiene una mutación en este gen, APP, que es el que controla que no se acumule el beta-amiloide, esta neurona que tiene la mutación gestiona más la basura, se empieza a acumular basura en el citoplasma, que serían estos puntos negros, poco a poco esa basura se hacen ya agregados, en este caso la proteína tau. Eso haría que la neurona se muera, y cuando la neurona se muere dejan estos, que son las placas de amiloide y los anillos neurofibrilares. Anillos neurofibrilares son proteína tau, placas de amiloide, que es lo que se llama placas de amiloide de beta. Esto es lo que se ve en una persona que tiene demencia tipo Alzheimer. No se ve en una persona que tiene una demencia frontotemporal y no se ve en una persona que tiene una demencia vascular. ¿Y por qué? Pues ya les he dicho que este cerebro que se construye durante el desarrollo, que va construyendo todos los circuitos, que va generando ese árbol lleno de luces, que van a dar patrones de actividad y que sabemos que van a ir creciendo en número a lo largo de toda la vida y toda la infancia, y que luego se va a producir una poda, es decir, las neuronas, ahora veremos, están comunicadas unas con otras, y para asegurar que se comunican es como si yo a un edificio que tuviera que conectar unas estancias con otras, dijese, me voy a asegurar que se comunican. Voy a poner 10 teléfonos en cada habitación y los voy a conectar todos con todos. Eso es lo que ocurre durante la infancia, hay una hiperconectividad, una hiperconexión, para estar seguro que se conectan. Pero luego en la adolescencia tengo que decir, pues este teléfono no funciona, pues este teléfono funciona mal, pues este teléfono se comunica con otro y no se entiende. Y voy quitando los cables que no funcionan y poco a poco voy depurando lo que funciona. Eso es la adolescencia, es la depuración de la hiperconectividad de la infancia. Y entonces nos quedamos con un cerebro bien conectado. Pues ese cerebro bien conectado, a lo largo de toda la vida, tiene esta flecha azul que está ahí, neuroplasticidad. Siempre podemos ser mejores, siempre podemos mejorar de forma sustancial. Y claro, para ser mejores, lo que tenemos es que tener, ya les he dicho, actividad. Pues bien, la actividad no solo es moverme, no solo es irme al gimnasio, no solo es dar paseos, que lo es, no solo es irme al parque a hablar con los amigos, es irme al trabajo, tener actividad laboral, tener actividad intelectual, que lo es. También es esto, miren, esto es la corteza cerebral con magnetoencefalografía que está estimulada a una serie de cosas, y es emociones. Las emociones también son actividad. Las emociones utilizan circuitos muy parecidos a los del movimiento. De hecho, se llega a decir que las emociones son movimientos que no se traducen en una actividad muscular. Por lo tanto, también vale ver la tele, pero ver la tele que nos emocione. Ver películas, ver cosas que nos creen emoción, que estén estructuradas, que sean arte. La mayor fuente de emoción la creó el hombre y la depuró, y se llama arte. Se llama lo que nos transmite sentimientos, los que nos provoca sentimientos. En cualquier tipo de arte, cualquier cosa que nos genera emociones es arte, y por lo tanto eso también es actividad. No estoy metiéndome con la televisión, no estoy metiéndome con nada. Se puede tener una vida cerebral muy activa sentado en el sofá, pero haciendo cosas que nos emocionen, como se ve cuando vemos el cerebro cuando está sometido al arte. Y también sabemos que la actividad física es muy importante. Miren, a la derecha está un electroencefalograma de las personas que han estado caminando durante 20 minutos.
Pero estas mismas personas las sentamos en el sofá y miren cómo la actividad, que aquí es muy clara, en colores amarillos y rojos, disminuye y prácticamente se queda en azul. Y si le ponemos la tele, hasta esto desaparecería casi seguro. ¿Vale? O sea, la actividad está muy claro lo que es. Y esa actividad es esto, conexiones de unas neuronas con otras. Si yo quito esa conexión, si yo quito la capacidad que tiene una neurona de comunicar con otra, quito la actividad del cerebro y por lo tanto dejamos de tener actividad mental. Eso es así siempre. Por lo tanto, si yo apago esta actividad, esta capacidad de que una neurona conecte con otra, pues apago el cerebro. Por lo tanto, sabemos que un cerebro, ¿cómo funciona? Pues yo tendría un cerebro, le pongo un estímulo, este estímulo genera una sensación, es decir, la retina ve la imagen, la envía a la corteza visual, y es la corteza visual la que recibe ese estímulo, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a conectarse con otras áreas del cerebro, ¿para qué? Para hacer la cognición. Yo lo que voy a hacer es activar unas neuronas en forma de circuitos. Esas neuronas se van a activar, no es estático, miren, esto es lo que es actividad. No están solo los circuitos así, sino lo que les he dicho, las luces, las neuronas que forman circuitos se encienden y se apagan con una determinada ritmo, una frecuencia de actividad. De tal forma que podríamos ver la actividad, cómo se mueve entre muchas estructuras. Si cada uno de estos polígonos fuese un circuito de estos, veríamos cómo la actividad mueve los patrones. Ese árbol lleno de lucecitas está generando patrones. Eso es lo que es, en definitiva, la actividad. Y este patrón se crea, por lo tanto, un patrón complejo, y esto es lo que sería una actividad mental. Cuando llego aquí, diría, la Venus de Milo, y Milo es el lugar donde se encontró, porque no sabemos quién es el artista que la hizo, es de época clásica, griega, etc. Eso es la cognición, lo que yo tengo dentro, lo que debería aparecer. ¿Vale? Y esto es lo que son las actividades. Estas actividades, esta actividad cerebral, esta parte cognitiva, este cerebro que se está construyendo, miren, se hace complejo, como les he dicho. Esto es un cerebro de una cortes de esta parte del cerebro de un niño de 1 mes, y miren, de un niño de 6 años. Se ha hecho mucho más complejo y se va construyendo a lo largo de la vida. Vamos construyendo un cerebro complejo, y en ese cerebro complejo vamos haciendo los contactos sinápticos. Esto es la base de la función cerebral, los contactos. Si yo hago algo tóxico para esos contactos, empiezan a desaparecer los contactos, las neuronas no son capaces de comunicar a otras, o bien empiezo a poner tóxicos en las neuronas y lo primero que ocurre es que desaparecen los contactos. Y eso es importante para entender el cerebro, cómo funciona el cerebro. Vamos a ver si esto ahora quiere decir. De tal forma que una de las cosas más importantes de esa construcción de circuitos es lo que llamamos memoria. Y la memoria es algo muy sencillo, es los órganos de los sentidos activan circuitos dentro del cerebro, es lo que llamamos memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es la que están ustedes usando ahora para entender mis palabras, porque mis palabras las tienen recordadas, las tienen integradas en su cerebro y saben lo que simbolizan. Eso es un aprendizaje que tenemos, ¿vale? Y eso es fundamental. Y además la cambiamos enseguida, porque si supiéramos francés, yo podría decir "Et maintenant je commence à parler français", y volveríamos a activar lo mismo. Es decir, la memoria de trabajo es lo que tenemos en ese momento ahí. Eso no se pierde en la demencia, eso está, porque nos entiende. Hasta en las fases muy tardías no se pierde esa capacidad de memoria de trabajo, es el eterno presente. Por eso nos preguntan muchas veces las cosas, porque es un eterno presente. Porque lo que no tienen es esto. Cómo convertir la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, pasarla a memoria a largo plazo. Y aunque lo pudieran hacer, lo que no parece que puedan hacer fácilmente, es recuperar esa memoria a largo plazo. ¿Vale? Y tenemos aquí un conflicto que no sabemos muy bien.
empezamos a entenderlo ahora. Y es que a veces, cuando recuperan memoria a largo plazo, es muy vieja. La memoria de antes, la memoria de niños. Incluso pueden recuperar conductas de la juventud y la memoria de niños. ¿Cómo podría estar? Pues al final, como van perdiendo circuitos, los circuitos que les quedan son muy simples y les evocan cosas de cuando los estaban construyendo. Les evocan cosas de cuando estaban construyendo ese edificio. Y entonces es cuando tienen conductas infantiles. Por ejemplo, tú le dices, ¿tú sabes quién soy? Te pueden decir, no, pero dame un abrazo a ver si te reconozco. Y es una conducta que a lo mejor tenía su madre con ella. Y decía, dame un abrazo que te reconozca. Y a lo mejor te reconoce o no, pero la conducta la sigue manteniendo. Y eso es el característico de estas cosas. Y eso está ocurriendo siempre. Cuando recordamos algo, lo traemos a memoria de trabajo y lo tenemos que volver a memoria a largo plazo. Estamos haciéndolo continuamente. Por eso lo que recordamos es lo que no olvidamos. ¿Vale? Hay un escritor que no me acuerdo ahora, mi anomia, que decía que solo lo recordamos lo que nunca nos sucedió, porque es lo que nos falta, lo que echamos de menos, lo que no ocurrió, y eso es lo que recordamos más. En fin, el recuerdo es algo que tenemos que entender poco a poco. Lo que no reforzamos, lo olvidamos, evidentemente. ¿Y qué hacemos cuando parece que lo queremos recordar? Pues empezamos a inventarlo. Cuando hemos olvidado algo y alguien nos tira para que lo recordemos, lo inventamos. Los recuerdos inducidos, que saben que los tenemos también. Nosotros nos han podido inducir recuerdos y podemos inducir recuerdos simplemente haciéndole a alguien, pues tú estabas allí, pues tú hiciste esto. Eso es muy fácil cuando somos niños. Todos tenemos recuerdos de cuando teníamos 3 años, 4 años, muy primitivos. Esos son recuerdos inducidos. El cerebro no puede recordar cosas porque la maquinaria del recuerdo hasta los 4 años, 4 años y medio no está dispuesta. Por lo tanto, los recuerdos que tenemos antes son recuerdos inducidos, porque alguien nos lo ha dicho y no lo sabe. ¿Vale? Por lo tanto, estas son las flechas típicas del recuerdo. Ya les digo, la memoria de trabajo está presente casi siempre. Es una de las últimas cosas que desaparece. Y el recuerdo al final es construir nuevas sinapsis, es decir, es reactivar los circuitos. De tal forma que tenemos en la infancia, nosotros vamos construyendo un cerebro, ese cerebro crea una hiperconectividad, 100 millones de sinapsis por milímetro cúbico en la corteza cerebral prefrontal. ¿Y qué le va a pasar en la adolescencia? Se van a quedar en 50 millones. Una enfermedad neurodegenerativa, obviamente. Van a perder masa gris y todos son los procesos que ocurren durante la construcción del cerebro, y lo que va a ocurrir en la adolescencia es la eliminación sináptica, pero siempre vamos a tener capacidad de mejorar. Influencia de los genes, fundamental, es decir, nosotros vamos a tener un cerebro humano porque tenemos genes humanos, pero nuestras capacidades van a estar también dependiendo de la genética, de nuestra familia, pero fundamental, la influencia del ambiente. Si yo expongo mi cerebro a tóxicos, y un tóxico que es muy admitido hoy en día es el alcohol. El cerebro del alcohólico se parece mucho al cerebro de demencia. Una persona alcohólica tiene mayor probabilidad de tener problemas cognitivos y desarrollar una demencia o anticipar una demencia a varios años antes de lo que le tocaría tenerla. En casi todos los tóxicos ocurre eso. Siempre decíamos, por ejemplo, y eso es un mensaje a los jóvenes, que la marihuana, la dependencia de la marihuana no va asociada a problemas cognitivos. Así es que yo me puedo fumar porros siempre que... Lo malo del porro es el tabaco. Incluso yo le he llegado a decir que no, lo malo del porro es el tabaco, porque yo fumo mucha marihuana y no creo que tenga una demencia todavía. Pero ahora se ha demostrado en los últimos 2 trabajos de buenos científicos, de hecho el mejor fue el año pasado en la revista Science, demuestra que hay una mayor vulnerabilidad a tener demencia. No solo una mayor predisposición a tener problemas mentales, pero es por un hecho paralelo. Eso lo voy a explicar. El hecho de que yo me haga adicto a un tóxico es una mala decisión en mi vida. Y los cerebros que no funcionan bien toman malas decisiones.
los que funcionan bien no toman malas decisiones. Por lo tanto, el que una persona sea adicta quiere decir que su cerebro toma malas decisiones y por lo tanto ya tiene algo que no está funcionando bien y por lo tanto ya tiene mayor probabilidad de tener una enfermedad mental como una esquizofrenia. Durante la infancia el niño está recibiendo estímulos y crea toda esa conectividad, pero a lo largo de toda nuestra vida vamos a poder cambiar nuestros circuitos por la experiencia. Lo importante de la experiencia de los amigos. Factores de riesgo de las demencias. Dieta y ejercicio. Cuanto más tóxicos me meta al cuerpo, más puedo estar dañando mis neuronas y por lo tanto más probabilidad tenga de desarrollar la demencia. Consumo excesivo de alcohol, directamente relacionado con la demencia. Mayor alcohol, mayor demencia. Factores de riesgo cardiovascular. Si hemos dicho que hay una demencia vascular, si yo tengo una mala árbol vascular, voy a tener mayor probabilidad de tener una demencia. Si yo tengo una depresión, la depresión hace que los circuitos funcionen menos y al funcionar menos tengo neuronas menos maduras, tengo menos funcionales y por lo tanto puedo tener menos conectividad, menos patrones de conectividad y por lo tanto favorecer a una demencia. Tener una diabetes porque hay una vasculopatía diabética, pero si tú te controlas la diabetes no tienes por qué tener eso. Tabaquismo, directamente relacionado. ¿Por qué? Porque el tabaco altera el árbol vascular, aumenta la frecuencia de arteriosclerosis y con arteriosclerosis demencia vascular. Contaminación del aire con tóxicos. Si tienes traumatismos, y ya sabemos muchos que hay demencias asociadas a deportes muy traumáticos. Está la enfermedad de Parkinson asociada a de los boxeadores, pero hay también y de los futbolistas de fútbol americano que están teniendo siempre microtraumatismos. Las personas que tienen microtraumatismos pueden tener enfermedades, pueden tener demencia. Deficiencias nutricionales, pues eso en nuestro país no debe de ocurrir y algunos medicamentos pueden favorecer la demencia cuando hacen que usted no. ¿A qué llamamos demencias genéticas? Sabemos que la actividad del cerebro tiene mucho que ver con la genética. Sabemos que las enfermedades como la ansiedad, el alcoholismo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los fenómenos de pánico y el abuso de sustancias pueden estar asociados a enfermedades, de forma familiar, de tal forma, por ejemplo, si yo tengo un hermano gemelo y mi hermano gemelo es alcohólico, yo tengo casi un 70% de posibilidades de ser alcohólico. Si yo comparto los genes con alguien, quiere decir que tengo las tendencias de ser alguien. En cambio, si yo tengo un hermano que no es homocigótico, que no es gemelo, sino que es mellizo, solo un 30%. Si en mi familia no hay alcohólicos, tengo aproximadamente un 10-15% de ser alcohólico en este país. O sea, en este país tenemos mucha probabilidad de ser alcohólicos por estar ya en este país. Una esquizofrenia, miren, si yo tengo un hermano homocigótico que tiene esquizofrenia, tengo un 40% de posibilidades de ser esquizofrénico. Si no es homocigótico, tengo un hermano que tiene una esquizofrenia, tengo un 10%, un 12% de ser esquizofrénico, de posibilidades. No quiere decir que lo vaya a ser, ten en cuenta que aquí queda un confianza. Si no tengo a nadie en mi familia que es esquizofrénico, tengo un 1% de posibilidades de ser esquizofrénico. Y así sucesivamente. Poco a poco lo que hemos visto es que ahora mismo en las demencias familiares hacemos lo que se llama genética de alta densidad, que es genómica, y hacemos secuenciación genómica de muchos genes y vemos que hay variaciones en los genes que pueden predisponernos a un Alzheimer, que es en este caso la genética que se ha hecho. Esto es predisposición, no es determinismo, es que tenemos predisposición a tener la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos mecanismos compensatorios, si tenemos actividad cerebral, si tenemos un cerebro activo que no lo sometemos a tóxicos, es muy probable que no tengamos una demencia y si la tenemos sea muy tarde. Por lo tanto, la neurona es la diana de lo que va a producir las demencias. Y miren,
Esto es una imagen muy visual. Esto es un cultivo de progenitores neurales en una placa de Petri, que son progenitores humanos, y estábamos estudiando cómo conectan unas neuronas con otras. Son dibujos de Cajal, que ya hablaba de esto de las conectividades. Y estábamos viendo cómo esta neurona conectaba con otras que estaban aquí. Pero aquí hay una basurilla, que ya verán cuando empiece este vídeo. ¿Qué es esa basurilla? ¿Lo ven? Es una neurona. Y de momento se muere. Esta neurona no era una diana normal de estas fibras y por lo tanto se queda sin actividad. Y una neurona sin actividad se muere. Por lo tanto, les vuelvo a recalcar la idea de que la actividad es el factor más importante para la función neuronal y la plasticidad cerebral. Es decir, es el mejor antídoto contra la demencia. La actividad cerebral. Tener actividad. ¿Cómo lo prevenimos? Pues si hemos visto las causas, y hemos visto lo que puede hacer que tengamos un Alzheimer, pues no hacerlas. Que eso es lo que ustedes me están preguntando. ¿Cómo prevengo el Alzheimer? Se pueden preguntar. Pues mantener una vida y un cerebro activo. Activo desde el punto de vista cognitivo, es decir, desde la actividad mental que yo hago, y yo les aseguro que la actividad mental más importante que hacemos, ¿cuál es? ¿Qué piensan ustedes que es el esfuerzo mental más importante que hacemos? ¿El qué? El aprendizaje. Pero hay otro, eso es obviamente, cuanto más aprendemos, más actividad tenemos. Hacer de comer cada día. La lectura. Muy bien, la lectura, bien, están todos dentro de procesos mentales. La reflexión. Pensar. La reflexión. El buscar argumentos para entenderme a mí mismo, ver cómo estoy yo posicionado en la vida, el entenderme, el buscarme, el tomar decisiones, el decir, hoy, ¿dónde he estado yo? Porque muchas veces vivimos por inercia, sí que tenemos actividad cerebral, pero hay semanas que dicen, ¿dónde he estado yo esta semana? No he estado. He ido apagando fuegos, he ido reaccionando de forma hábita, he ido de forma refleja, apagando fuegos, estoy creando hábitos y me encuentro confortable en esos hábitos. ¿Y de dónde he estado yo hoy? En ningún sitio. Esa es la reflexión, el buscarte una hora o un tiempo de reflexión, buscarte a ti mismo y decir, estoy donde quiero estar, soy quien quiero ser. Claro, lo que pasa es que eso es frustrante un poquito, porque todos podemos ser mejores y no lo somos. Enseguida que reflexionas dirías, oh, puedo ser mejor. Puedo tener más salud, puedo dejar de beber el chupito, puedo querer más a mi mujer, y no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Pues ahí está la frustración, pero ese pequeño punto de frustración también es positivo porque nos ayuda incluso a ser mejores. Por lo tanto, actividad mental. Y una parte importante de esa actividad mental es la reflexión sobre uno mismo, porque te buscas dentro. Y ya, pues comer bien, vida mediterránea, vida sana, evitar los tóxicos físicos y los tóxicos psíquicos. El estrés es un tóxico psíquico, el estrés en exceso. El estrés ayuda mucho a la memoria y al aprendizaje. Y eso lo sabemos, y lo saben los estudiantes, y lo sabemos cuando tenemos que aprender. Vamos al examen una semana antes, por mucho que estudies, aquí no me entra nada. Esto no hay quien lo entienda, y estudias pues porque tienes el qué, la ilusión y la conciencia clara de que si estudias vas a ser mejor y vas a tener más éxito en la vida. Es lo típico de la motivación para obtener una recompensa. Pero los 2 días antes dices, ya que hubiera yo estudiado como estudio ahora, el punto de estrés es cuando te empieza la memoria a funcionar de verdad. Y entonces el día de antes aprovechas mucho más que una semana antes, pero lo que pasa es que ya te has quedado sin tiempo, claro. Entonces te das cuenta que cómo el incremento de estrés relativo mejora la memoria. Lo que pasa es que te puedes pasar de estrés y entonces no empeora. Pero un poquito de estrés no es mejor. Los riesgos cardiogénicos, es decir, tenemos que tener buen árbol vascular, no fumar, tener bien el corazón, caminar para que mejore el flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que dormir bien es mejor, pero más que dormir mucho es dormir bien. Pero en fin, dormir lo suficiente parece que ayuda también mucho a prevenir el Alzheimer. De tal forma
que miren lo que os he dicho con relación a la sinaptogénesis. Durante la infancia tiene que subir, la infancia tiene muchos contactos y la enfermedad neurodegenerativa de la adolescencia. El número de contactos por superficie, por volumen cerebral disminuye. Luego aquí, ya durante la edad adulta, tenemos que gestionar mucho mejor esta adolescencia. ¿Hasta qué punto esto es importante para mantener un cerebro adecuado? Pues miren, algo tan importante es qué es lo que necesito en la primera etapa de la infancia para hacer este aumento de contactos, cuidados, alimento, afecto y socialización. Muy importante porque el cerebro humano es un cerebro social. Para desarrollarse adecuadamente necesita la sociedad. Sin sociedad no podemos desarrollarlo. Sin el vínculo de la sociedad, sin el cuidado de la sociedad, miren lo que ocurre al cerebro. Esto es un cerebro de un niño de 3 años. Este es el cerebro de un niño normal en una TAC, en una tomografía axial computadorizada. Estos son los ventrículos, esta es la masa cerebral, esto que está gris, y lo que está blanco alrededor es la cabeza, el hueso de la cabeza, el cráneo. Esto es un niño que no le pasa nada genéticamente. Lo único es que no ha tenido afecto, tiene un abandono. Es un niño abandonado de forma extrema en un orfanato, que no le han hecho caso. Le han dado de comer y de beber porque no se ha muerto, pero no ha tenido afecto. Y miren lo pequeño que se le ha quedado el cerebro y lo atrófico que se le ha quedado el cerebro. La importancia de la socialización, por lo tanto, la vida social es muy importante para mantener el cerebro activo y, por lo tanto, un antídoto contra la demencia. ¿Qué ha ocurrido durante el confinamiento? Que ha aumentado de forma muy significativa los problemas de demencia. Se han agudizado, se han hecho más severas las demencias porque hemos estado aislados. Las demencias en los mayores y las demencias en los jóvenes. Ha habido un gran incremento de consultas por ansiedad en los jóvenes, pero en las personas mayores ha habido un deterioro tremendo en las personas que estaban demenciadas y en las personas que estaban empezando a demenciarse también porque les hemos quitado el estímulo social que tenían. Y de momento se han encontrado 2 personas que se veían poco, 2 personas que no hablaban y siguen sin hablar todos los días juntos en una casa. Ya no es el hombre a jugar al dominó, ya no se va al club de jubilados, la mujer ya no va a jugar a las cartas, va al teatro y ya los han descontextualizado todo el estímulo social. Por lo tanto, es muy importante el hacer bien en la poda sináptica de la adolescencia. Durante la infancia podemos ver la maduración cerebral haciendo electroencefalograma y ahora el mensaje a los jóvenes, la adolescencia es algo muy importante porque lo que ocurre es que le estamos quitando los cables que no funcionan y dejando los cables que funcionan. Es decir, es como si tuviésemos el mejor teléfono del mundo, que es el cerebro que hemos construido durante la infancia. Miren, esto es un gran teléfono, imagínense que es el mejor del mundo, ¿vale? Y este cerebro, que el teléfono es el mejor del mundo, es como mi cerebro, ¿vale? Y además tiene batería infinita, tiene memoria infinita. El software se hace cada minuto porque yo tengo capacidad de aprender continuamente. El hardware cambia cada segundo porque mi cerebro es distinto cada segundo. Pero no sirve para nada si no hay algo. ¿Qué es lo que necesita este teléfono para funcionar? No, yo tengo baterías infinitas, energía infinita. Conexión, pero vamos, dentro tiene sus conexiones. Necesito actualización, ¿no? ¿Qué necesito? Cobertura. Si yo no tengo cobertura, pues eso es la adolescencia. La adolescencia es cobertura. Y hacemos la poda sináptica. Si no hacemos bien la cobertura, solo nos sirve de adorno. ¿Vale? Entonces está claro que eso es. Por lo tanto, con la cobertura, con la actividad, podemos tener las neuronas cambian. Miren cómo cambian las neuronas durante la actividad. Miren, esa neurona la estamos estimulando, es una neurona adulta. Miren cómo está cambiando su árbol dendrítico de forma muy importante. Esta es la imagen con la que se tienen que quedar. Es que el cerebro puede funcionar de forma continua. Está siempre preparado para ser mejor y el hardware puede cambiar continuamente. Y eso es fundamental para que eso
sea adecuado y funcione de la forma que tenemos prevista. Voy a ver si tenía alguna, porque todo lo que más viene no es demasiado importante, excepto demostrar lo que es la cognición. Por ejemplo, la cognición es esto. ¿Qué es eso? Esto es una sensación, ¿no? Les digo qué es esto y ustedes saben lo que es. ¿No? Son Coca-Colas en el frigorífico. Porque nuestra cognición no nos dice que en nuestra experiencia no está ver una convención de árabes patrocinados por la Coca-Cola. Porque lo que son es personas orales. Eso es lo que está haciendo continuamente el cerebro, está poniéndonos nuestra experiencia para que interpretemos el mundo de forma adecuada. Y creo que aquí, porque si no se nos va a hacer esto. Muchas gracias por la atención y ahora si quieren tenemos un turno de palabras y de preguntas para que me pregunten lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hombre, yo me gustaría preguntarle si alguna vez la inteligencia artificial, que se está hablando mucho ahora a nivel de neuronas, pues bueno, parece ser que incluso pueden conseguir que el robot se tenga tiempo para disfrutar un poco y se vaya, no sé, construyendo un poco nuestro cerebro. Bueno, ¿Qué piensan del futuro sobre la inteligencia artificial y la neurología? Lo que piensa es que vamos a tener una gran capacidad de procesamiento. Si el procesamiento, si la actividad mental y la autoconciencia, que es, digamos, los ordenadores podrán ser conscientes de su propia existencia, que es lo que probablemente nos hace más humanos, depende del procesamiento, diríamos sí, pues a mayor capacidad de procesamiento aparecerán propiedades parecidas a las del cerebro humano. Y por lo tanto podríamos pensar que en el futuro con un cerebro muy potente podríamos tener autoconciencia. La respuesta es difícil, les voy a dar una respuesta, pero le voy a dar un contexto. Decíamos, el cerebro humano va siempre a ganar al ajedrez a una máquina. Y hay máquinas que le ganan a los mejores jugadores de ajedrez. Porque al final son posibilidades y eso, procesamiento rápido, te pone todas las posibilidades rápidamente. Pero miren, en el cerebro humano, donde más procesamiento hay, donde más circuitos hay, donde más sinapsis hay, es en el cerebro. Y no tenemos ningún proceso mental consciente que venga de la función cerebrosa. Por lo tanto, el cerebro humano no es solo cantidad de procesamiento, sino conjunto, digamos, forma cómo se hace ese procesamiento. Y todavía no hemos podido entender cómo eso ocurre. Por ejemplo, sabemos que el proceso humano cada vez es más modular. Conforme aprendemos a hacer mejor las cosas, hacemos que se creen módulos dentro del conector. No sabemos qué es lo que determina que unos módulos predominen sobre otros. Y luego entre los módulos es lo que se ha visto una cosa que se llaman avalanchas de neuronas, que es lo que nos da la impredictibilidad de la conducta. De forma aleatoria, en el cerebro de momento se encienden conjuntos de neuronas que nos hacen que nuestro comportamiento sea impredecible y no se pueda predecir siempre. Por lo tanto, habrá una parte de la actividad mental que será predecible, podrá ser emulada por ordenadores, pero yo creo que las capacidades sutiles del cerebro humano, por ejemplo, el búsqueda de la recompensa de forma motivacional y de forma personal, yo creo que no. Pero eso es mojarme un poquito. No sé en el futuro cómo hará. Ya sabéis que ahora está este nuevo programa que se crea Bueno, pues el ChatGPT te puede crear una cosa que aparentemente es original. El metaverso es un mundo fantástico y real, eso sí que va a existir. Vamos, tú te vas a poder meter en tu casa e irte a una playa de Honolulu en el metaverso, pero vamos,
y te lo puedes creer y todo eso, pero por ejemplo, el ChatGPT lo que vemos trabajos originales científicos, sabemos que tiene meteduras de pata. Funciona muy mal entre los... O sea, cuando interpreta, si te construye algo con actores, a los humanos los maneja mal. O sea, un humano en una estrofa puede tener un carácter y la otra estrofa tiene otro carácter completamente distinto, y es el mismo. Eso un autor o te prepara para que ocurra, pero no ocurre así sin un motivo previo. En el ChatGPT ocurren esos fallos. Pero en fin, no lo sé. Estamos ante... Pero hay una diferencia en que el cerebro humano puede reconocerse a sí mismo, mientras que quizá la máquina no se reconoce a sí mismo. puede ser así, pero no lo sé si es porque... O sea, el autorreconocimiento es importante, que es la conciencia de uno mismo. Pero la conciencia es hay cerebros sin conciencia, los de los animales. O sea que creo que la conciencia es una consecuencia de lo inmaduros que somos los humanos. Los animales no tienen problemas de conducta, la tienen de serie. Y nosotros pues tenemos dudas, incluso queremos buscar el sentido de nuestra existencia, que es cosa más ridícula. Pues mira si somos inmaduros. En fin, es así como es. Una pregunta. Sí. Se dice que utilizamos el 10% del cerebro en nuestra vida diaria, el ser humano. Si eso es cierto, el día que utilicemos el 90% del cerebro, ¿seríamos dioses? Pues eso, primero es que no es cierto. Usamos el que tenemos. O sea que, señora, su marido no va a despertar un día. Haga todo lo de sí, va. No, solución. Está ya. ¿En lo que está? No, usamos todo el que y lo que está es haciendo predicciones. Está en la parte... O sea, el cerebro está siempre funcionando y nosotros ponemos el foco de la atención en unos módulos de actividad o en otros. Por eso nuestra conciencia cambia. Nuestro foco de atención unas veces estamos en un sitio y estamos en otro. Por ejemplo, ustedes están ahora atendiendo a mi discurso, pero de momento han pensado, ay, pues mañana vienen mis nietos o mañana voy a hacer esto. En ese momento yo he desaparecido. He pasado al terreno del inconsciente, pero enseguida he vuelto. O sea, nuestro foco va sobre la actividad cerebral, que es 100%. Usamos el 100%. Lo podemos mejorar, pero mejorando el 100%. O sea, no hay una actividad oculta que podamos mejorar. Que no sé si es el foro para hacer esta pregunta, pero yo lo que me hago es, ¿se puede mitigar el sufrimiento de una persona que tiene Alzheimer, que está siendo consciente que está perdiendo las capacidades? ¿Hay una manera de tener la conciencia de poder ayudar a estas personas que están viviendo ese proceso? Pues sí, en principio hay una manera. Lo que pasa es que conforme va haciendo mayor incremento de su demencia, va a entender menos el proceso que está viviendo. Es decir, le podemos ayudar con ansiolíticos y el componente ansioso, mientras lo tenga, se le puede quitar. Se pueden quitar las alucinaciones. No solo es que se pueden, es que se deben de tratar esas cosas. Pero, digamos, la demencia va a ir asociada a una pérdida de conciencia. En algún momento va a dejar de sufrir por su proceso. Entonces hay que acompañarlo en ese sentido con fármacos o con terapia. Pero llegan a tener conciencia de que están perdiendo... Sí, claro. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no. Según el estado en que estén, ¿eh? Pero hay momentos en que las personas se dan cuenta de que, ay, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? No. Y eso pues las puede angustiar. Y entonces, en una vivencia que tenga una persona con Alzheimer, por ejemplo, que te diga, uy, que estoy viendo un perro, que el perro me va a atacar. Siempre es mejor enseñarle, o sea, ponerte con él y ver el perro y decirle que no le tenga miedo al perro, porque el perro no lo va a atacar, o decir, no existe tal perro, que no existe, que no lo... Eso es una alucinación. Las alucinaciones, conforme están menos... O sea, una alucinación es florida, pero cuando sabemos que es una alucinación, pues sabemos que es una alucinación, como un sueño. Pero si has perdido capacidad de interpretar la alucinación como tal, empiezas a interpretarla como realidad. Y las alucinaciones en las demencias son muy vivas.
Pero en ese momento, ¿cómo lo ayudas mejor? Pues explicándoselo, no le puedes ayudar, se le tienes que quitar, pero si te dicen que hay unos señores, dices, no, venga, descansa, y dices, ¿cómo voy a descansar si me están mirando esos señores? Pues me están mirando esos señores. Y además, la terapia cognitiva que puedes hacer a una persona normal no se la puedes hacer. No le puedes decir, venga, ven y mira y veas que no están estos señores, porque no, porque los señores se mueven con ellos. No, lo que quiero decir es que está ahí, pero que no pasa nada porque yo lo veo en ese momento ayudarlo. Y no, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, en ese momento no puedes. Quitarle el sufrimiento. Primero hay que tratar esas alucinaciones para que no las tenga, pero en ese momento no se puede hacer nada. Es como una persona que está con una esquizofrenia en un ataque agudo, una psicosis aguda, no puede hacer nada. Lo que pasa es que como una persona en una psicosis aguda, pues le das un tranquilizante a dosis máxima y lo paras. Pero a una tranquilizantes en la demencia no se pueden dar, porque puedes incrementar el proceso. O sea, no son aconsejables. Entonces, pues nada, saber que el estar intentar... Es que son muy vivas esas. Yo tengo experiencia y los ves como... Bueno, vamos, es que mientras que a una persona joven con un ataque psicótico le puedes hacer ver las cosas y que le puedes desviar la atención, lo único que puedes hacer es desviar la atención. Si consigues desviar la atención hacia otro elemento, pues lo mismo le quitas esa ansiedad. Pero, o esa, la angustia o la alucinación la sigue teniendo, pero a lo mejor le estás haciendo que su percepción se vaya hacia otra parte de eso. Si puede hacer algo, pues que haga algo, que haga algún trabajo manual, que haga algo que le guste, aunque sea algo monótono. Es la única forma de sacarla de la alucinación. Pero no hay nada que pueda decir, haciendo esto se le quita. Un día se despierta y me dice que estaba bombardeando. Sí. Estaba bombardeando con materia y yo diciéndole que no, tal, y me lo saqué al gato. Y le dije, mira, a ver, fíjate, estoy viendo los coches y estoy viendo que no hay bombas, pero yo lo veo, o sea, me está... Sí. Yo lo veo. Y o sea, se tranquilizó al ver que... Sí, pues es una de las... Pero porque estaba viendo algo, no, pero ahí está, si creas una distorsión entre la realidad y lo que él ve, pero para que veáis lo que es la cognición, tú interpretas el mundo en lo que ocurre, pero lo que tú pones de dentro es muy importante. Si tú estás poniendo un proceso, una alucinación, pues la alucinación solapa sobre la realidad. Si es capaz de entender la realidad, a lo mejor dice, oye, pues la alucinación es menor. Pero si no es capaz de entender la realidad... Y ahora mismo estoy viendo que no es verdad, claro. Yo lo veo. Sí, pues eso, es lo típico de que si estás en una ferretería y ves algo parecido a una pistola, no piensas que es una pistola, piensas que es un taladro. Pero si estás en una peluquería, es un secador. Y si estás en una ferretería, pues puede ser, vamos, depende. Lo interpretas tú, lo ves con el rayo del ojo, lo interpretas, pues eso es igual. Es lo que tú interpretas de la esa. Si su mundo está en una alucinación, pues está en una alucinación. Lo que hay que hacer es quitarlas. Y eso ya... Sino que al ser consciente de lo que estaba sucediendo se tranquilizó, pues obviamente. En primer lugar, darle la enhorabuena por la conferencia, que está muy interesante. Y quería preguntarle dos cosas. Entiendo que para el desarrollo de la memoria es muy interesante, por ejemplo, el viajar. Porque tiene una serie de problemas que tienes que resolver. Para mí es muy importante la resolución de problemas. El resolver cosas, pero eso va ligado con un estrés que ha estado hablando usted anteriormente del estrés. ¿Hay algún mecanismo por el cual ese estrés se pueda frenar? Porque es por mí. Ya. Es que me produce mucho estrés. Ya, pues es una... Tengo satisfacción cuando resuelvo. Claro. Cuando Ya le he dicho que... Si hay mecanismo. Claro. El mecanismo es la experiencia. Si yo resuelvo los problemas, mi experiencia me hace que ese problema tengo menos estrés. Siempre el estrés, por eso, eso es se llama, hay un núcleo dentro de la amígdala que se llama intercalado. La amígdala se activa cuando sentimos amenaza. Por ejemplo,
Si te vas, yo me fui de postdoc, yo siempre pongo un ejemplo porque me pasó mucho. Yo estaba en el Bronx viviendo en un apartamento y iba a la Albert Einstein a trabajar. Y siempre pasaba por una calle donde había una zona oscura porque no funcionaba una farola y era donde se reunían pues la gente que vivía por allí, fundamentalmente negros. Y yo había visto las películas que nos habían metido del Bronx y los negros y la droga y que te van a eso. Yo no llevaba pistolas, no llevaba droga, no llevaba dinero, pero en fin. Yo decía, pues ¿por qué me van a hacer algo? Pero yo tenía que pasar por allí. Entonces pasé, y me ponía muy nervioso. Eso el corazón. Poco a poco pasaba y pasaba. Yo estuve allí 6 meses y me hice amigo de ellos. Ya no me estresaba nada. Todo el día, cuando no los veía es cuando me estresaba. Decía, a ver qué ha pasado hoy que no están. Es decir, eso, el aprendizaje nos hace reducir el estrés de las cosas. Y es porque ese núcleo que le digo se activa y nos quita el temor. Nos quita el temor, pues eso, los temores irracionales a volar, pues volando se quita el temor a volar. Sí, Eso... sí, lo entiendo, pero es que cuando resuelves un problema te da esa satisfacción. Por eso... y has perdido parte de ese temor. Pero el siguiente problema te queda otra vez. Ya, pero volvemos a... Pero eso es como decir, bueno, si el otro lo resolví, este que viene lo voy a resolver. Y luego, por eso cuando me preguntaba alguien, ¿y qué es ser inteligente? Ser inteligente no es resolver problemas, es que no aparezcan los problemas. Esa es la inteligencia. Evitar eso es verdad. He visto muchas relaciones con las luces, por curiosidad. Cuando se empieza a relacionar en neurocirugía las luces con el desarrollo, digamos, bueno del cerebro, porque siempre se está... Porque la actividad cerebral es la actividad eléctrica. Es electrones que van, iones que cambian la membrana y por lo tanto la actividad eléctrica la asociamos a luz. Entonces, de hecho, cuando paramos una neurona, lo que vemos en el osciloscopio es una luz que se mueve. Hemos puesto el nombre una luz y entonces vemos como en forma de luz el impulso nervioso. Pero el impulso nervioso es iones que se mueven, lo mismo que la electricidad, que son electrones que se mueven. O sea que es una relación muy, muy fácil. De hecho, ahora hacemos lo que se llama optogenética. Ponemos un canal que deja entrar el calcio y ese canal es sensible a la luz, que es los mismos canales que tenemos en la retina. Entonces podemos activar y desactivar circuitos con una luz. Metemos una fibra óptica en el cerebro del animal, enchufamos esto, activamos el circuito, lo desenchufamos, quitamos el circuito. Y podemos establecer correlaciones del circuito con la conducta. ¿Vale? Y es la luz. La luz siempre es luz. ¿Saben lo que decían los ilustrados? Eso es para los jóvenes, que eso es una buena experiencia de vida. Los ilustrados, que no eran nada tontos, decían que de las cosas vemos el reflejo de la luz que les enviamos. Es decir, si tú les envías conocimiento a las cosas te dan a ti información. Si no les envías conocimiento no te dan nada. Si tú a una persona le envías buenas vibraciones, vas a recibir un reflejo de tus buenas vibraciones, es decir, buenas vibraciones. Entonces pero ellos lo decían con el conocimiento, con la razón. Si yo le envío a las cosas inteligencia, voy a aprender más cosas de ellas. Si yo les envío, no les envío nada, es un agujero negro, no les envío nada, no hay luz. Eso lo decían los ilustrados. Bueno, ha sido un placer.